Buenos días, alumnos y mamitas del matemático Pascual Saco. Continuamos con las clases virtuales. Vamos a ver el curso de comunicación, tema el cuento y la fábula. ¿Qué es el cuento? El cuento narra brevemente hechos imaginarios. Es protagonizado por un grupo pequeño de personajes que pueden ser personas o animales y tiene un argumento sencillo y fácil de entender. Encontramos dos tipos de cuento, el cuento popular y el cuento literario. Veamos qué es cada uno, ¿ok? El cuento popular es una narración tradicional que se transmite de persona a persona o de generación en generación en forma oral. O sea, así como en forma oral quiere decir hablando, así como nosotros cuando nos comunicamos hablando nada más. Por ello se puede presentar múltiples versiones del mismo que coincide en su idea central, pero cambia los detalles. ¿Qué quiere decir eso, chicos? El cuento popular, como dice acá, ¿no es cierto?, se transmite de forma oral, o sea, así, hablando, ¿no es cierto? Y como se transmite hablando, ¿no es cierto? Por eso dice acá, por ello puede presentar múltiples versiones. ¿Qué quiere decir múltiples versiones? Que cuando, por ejemplo, si yo te cuento algo, algún cuento, y luego tú vas a tu casa y se lo cuenta a su mamá, no le vas a contar igualito como yo te lo dije, sino algunas cosas va a variar. ¿Y qué tal tu mamá le quiere contar a tu papá? Tu mamá tampoco se lo va a contar igualito como tú se lo contaste, sino algo va a variar. Por eso se presentan múltiples versiones, ¿ok? Pero al final siempre coincide su idea central, ¿entienden? Pero cambian los detalles, porque si se transmite entre persona y persona, tú sabes que todas las personas no lo cuentan igual, ni tampoco van a usar las mismas palabras que tú usaste, ¿ok? El cuento literario es aquel cuento transmitido mediante la escritura, ¿ok? Generalmente se conoce quién es el autor y el texto escrito. Tiene una sola versión, sin el juego de variantes característicos del cuento popular. Entonces, el cuento literario son como las obras, por ejemplo, ¿no? La obra, por ejemplo, El Cuy Valiente, que es una obra para primaria para ustedes, ¿no? Es un cuento literario, ¿ok? Se conoce quién es el autor, viene una sola versión, ¿no? No es como el cuento popular. Un cuento popular podría ser, por ejemplo, Los Tres Cerditos. ¿Por qué? Porque claro, viene también el libro pero es un cuento popular porque se lo podemos contar así nada más, de forma oral. Y cambian las versiones, pero la idea en sí, la idea central, siempre va a ser la misma, ¿ok? Pasamos a lo que es las partes del cuento. El cuento, chicos, tiene tres partes: la introducción o planteamiento, el desarrollo o nudo y el desenlace o final. Listo, les vuelvo a repetir. El cuento tiene tres partes: la introducción o planteamiento, o sea, el inicio, el desarrollo o nudo y el desenlace o final. Vamos a explicar uno por uno qué cosa es, ¿ok? La introducción o planteamiento es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero fundamentalmente donde se presenta la normalidad de la historia. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido, ¿ok? O sea, te vuelvo a repetir. La introducción es la parte inicial, ¿ok? Y la introducción es la base para el nudo. ¿Y qué es el nudo? Desarrollo o nudo, aquí te explico. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción, ¿no? O sea, el nudo o el desarrollo, vamos a decir entre comillas, ¿no? Ya, que es la parte más importante, es donde ocurre el suspenso o el problema, el conflicto, es la parte donde más nos atrapamos dentro de una historia, de un cuento, ¿ok? El desenlace o final, ¿no es cierto?, es la parte donde suele dar el clímax, la solución a la historia. O sea, de este problema del nudo, de todo lo que pasó, ya el desenlace final ya es la solución, ¿no? Y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace, ¿ok? Y puede terminar a veces en un final feliz o a veces no. Pero ya sabes que la mayoría de los cuentos terminan en un final feliz. Aunque hay algunos cuentos que no tienen finales felices, ¿ok? Ahora, ya vimos lo que es el cuento, vamos a ver lo que es la fábula. ¿Qué es la fábula?
la fábula es como un cuento. Ojo, es como un cuento, pero no es un cuento. La fábula es como un cuento en donde los personajes casi siempre son animales. Bueno, chicos, por no decirles siempre, casi el 99.9% de las fábulas, los personajes son animales. Pero son animales que actúan como personas y tienen una moraleja, ¿ok? Al final de las fábulas siempre hay un consejo, que son las moralejas. Esto sirve para que las personas aprendan a ver cómo están haciendo las cosas, ya sea bueno o malo, y sus consecuencias, ¿ok? Ahora, características de la fábula. Las fábulas suelen estar escritos en verso o en prosa. Generalmente son cortas. Acostumbra haber un narrador que cuenta lo que sucede. ¿Ven? La fábula siempre dentro de la misma fábula hay un narrador que es la persona que cuenta la fábula. En cambio en el cuento no, ojo. Las fábulas no se sitúan en un tiempo determinado, ¿no? Los personajes casi siempre son animales u objetos inanimados y va acompañado de una moraleja sobre la historia. Veamos ahora, elementos de la fábula. La fábula se construye sobre una estructura básica definida. El esquema no es tan preciso como el de los cuentos. El fabulista se mueve con mayor libertad en recursos y contenidos. ¿Qué quiere decir eso, Miss? Que el fabulista tiene más recursos, más cosas que decir, puede utilizar más elementos, utilizar más contenido y todo eso, ¿ok? ¿Quiénes intervienen en la fábula? En la fábula intervienen los personajes, las acciones, que pueden ser actos o sucesos. Sucesos son lo que pasa, ¿ok? Cosas que pasan así, ¿no? Objetos demostrativos y la moraleja, que es el principio, precepto, axioma o tesis, ¿no? La moraleja, que es lo que se quiere dar para que para que la persona que lee esta fábula pueda aprender algo, ¿ok? Ahora, el cuento y la fábula, porque hemos visto ambos, el cuento y la fábula. Vamos a ver las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre el cuento y la fábula? El cuento y la fábula se diferencian en que el cuento interviene personajes o animales. Claro, en un cuento pueden haber personas, o animales. ¿Ok? Mientras que en las fábulas solamente intervienen los animales, pero animales que hacen papel de personas. ¿Entiendes? Que animales que se comportan, vamos a decir entre comillas, ¿no? Como personas. ¿Ok? ¿Cuál es otra diferencia entre el cuento y la fábula? Que la fábula es una narración breve, que deja al final de la historia una moraleja, una enseñanza a la persona que lo lee, ¿ok? ¿Y para qué? Para que esta persona pueda reflexionar sobre un tema en particular. En cambio, el cuento está basado en hechos reales. También pueden ser imaginarios, ojo, reales o imaginarios, que pueden contener todo tipo de personajes. Y su final no debe incluir obligatoriamente una enseñanza o una moraleja. Hay cuentos que sí, chicos, que de repente tienen alguna enseñanza, pero la mayoría, en su mayoría, no. Simplemente tiene un final feliz o un final no feliz. En cambio, las fábulas siempre sí presentan una moraleja, que es una enseñanza, una reflexión para la persona que lo lee. Vamos a ver ahora el cuento y la fábula, sus similitudes. ¿Qué quiere decir mis similitudes? ¿En qué se parecen el cuento y la fábula? Bueno, el cuento, al igual que la fábula, pertenecen al género narrativo, quiere decir que se narra, se cuenta, ¿ok? Ya que cada uno de ellos, según su estructura, narran o cuentan una historia o un suceso con el fin de entretener al lector, o sea, de que nos entretenga, la persona que está leyendo que lo entretenga, que lo cautive. Es decir, son de esas lecturas que aparte de ser de gran enseñanza y contribuir dentro de un proceso cognitivo, permite también al lector recrearse y dejar volar su imaginación. Bien, chicos, eso fue todo de la clase de hoy, ¿no? El cuento y la fábula. ¿Cuáles son sus partes, sus elementos? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Ok? Bueno, chicos, muchas gracias. Eso es todo. Que tengan un bonito día. Adiós.